Y antes de empezar a estudiar el pasaje de esta mañana, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el cuerpo de Cristo. Te damos gracias por habernos hecho hermanos y hermanas los unos de los otros y por poner tu vida en nosotros. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Te damos gracias y te alabamos. Y mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, reconocemos que aparte de ti no podríamos entender, pero Señor, estamos esperando que tú nos ilumines, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender esto y cumpla el propósito para lo cual estás enviando tu palabra y que nos moldees a tu imagen para que seamos más y más como Cristo, expresándose en nosotros mientras confiamos en ti. Señor, dependo de ti, reconozco que separado de ti no puedo hacer nada. Reconozco que es Cristo el que me fortalece y por eso te alabo. Te pido, Señor, que tu palabra le dé forma a esta congregación y que podamos reflejar la gloria de Cristo y la imagen de Cristo al mundo alrededor de nosotros. Te pido, Señor, que nos llenes de compasión y amor y valor para proclamar tu palabra a los que nos rodean, porque solo tu palabra es solo tu amor el que puede salvarnos. Te pido, Señor, por tu gracia y tu enseñanza y tu obra en nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esta mañana leímos Gálatas 2 del 11 al 16 y la pregunta que surge aquí es, ¿con quién te juntas como creyente? ¿Con quién no te juntas como creyente? ¿Y dónde pintamos nuestra raya? Y hacemos la diferencia entre estos dos tipos de personas. Esta diferencia, esta línea, se supone que la debemos de poner con algún tipo de lineamiento a seguir. Y otra pregunta que he estado pensando mientras leo esta escritura es, ¿alguna vez se han sentido como un fracaso en algún área de sus vidas? Porque definitivamente ha sido algo en lo que el Señor ha estado hablándome mientras estaba leyendo este pasaje. Pedro había fracasado en varias cosas en su vida, no solo una vez, sino varias veces. Y déjenme les digo que gracias a Dios, nuestra posición con Él no se determina en qué tan buenos somos o qué tan bien hacemos las cosas, sino que se determina por la obra de Cristo como nuestro sustituto y como nuestro representante en la cruz. Nuestro Señor Jesús vino a tomar nuestro lugar y Él hizo un trabajo perfecto, sin mancha. Gracias a Dios. El pasaje que hoy estamos estudiando es acerca de un conflicto que casi dividió la iglesia de los Gálatas. Y esto sucedió precisamente en una reunión de la iglesia en donde estaban compartiendo los alimentos y se suponía que iban a tener un tiempo bueno ahí todos juntos, pero este es el contexto de este evento. Y para hacer más desagradable el conflicto, resulta que el problema se suscitó entre dos líderes principales de la iglesia. El apóstol Pablo confrontó públicamente
a Pedro en esta comida de amor que le llamaban. Aquí Pablo confronta y lo regaña, de hecho, a Pedro y le dice que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Se acuerdan en nuestro estudio pasado donde Pablo y Barnabás salieron a reunirse con los líderes de Jerusalén y allí estuvieron enseñando y predicando y estaban buscando confirmar que estaban enseñando el mismo mensaje, Pablo y sus seguidores y aquellos apóstoles originales que habían andado con Jesús? Porque recordemos que nuestro estudio es este libro de Gálatas, donde se habían introducido varios maestros falsos a enseñar cosas falsas. Entonces, por eso Pablo y Barnabás se fueron a Jerusalén para ver si el mensaje que ellos estaban enseñando era el mismo que estaban enseñando Pedro, Santiago, Juan y los otros apóstoles. Después de ver después de darse cuenta de que es el mismo mensaje, ahora se separan y continúan con su ministerio. Un tiempo después van a la ciudad de Antioquía. Y vamos a ver algo acerca de esta reunión que tuvieron en un minuto, pero Jerusalén y Judea era el centro del ministerio y las misiones en aquellos días para ministrar a los judíos principalmente. Pedro, Santiago y Juan eran los líderes principales en Jerusalén. La cultura de la iglesia en Jerusalén era muy mesiánica, muy judía. Y era casi exclusivamente judía, porque no había muchos gentiles allá en Jerusalén. No estaban muy familiarizados con los gentiles ni conocían mucho sus prácticas. Estos cristianos en Jerusalén, a pesar de que habían creído en Cristo, también mantenían su cultura judía, sus tradiciones religiosas, sus días de fiesta, sus sábados, circuncidando a los bebés del sexo masculino, observando reglas de la dieta, etc. Y ninguna de estas cosas tiene nada de malo, siempre y cuando no lo hagan en una forma legalista. Es decir, que tienen que hacerlo para ser aceptados delante de Dios. Porque solo por gracia y solo por Jesús es que somos salvos. Pero algunos de estos cristianos en Jerusalén no podían aceptar que pudieran ser aceptables delante de Dios sin llevar a cabo estas prácticas. Por eso es que las hicieron obligatorias, para que todo aquel que quisiera ser cristiano también viviera como judío. Y bueno, este era el centro de la iglesia en Jerusalén, pero había otro centro desarrollándose al mismo tiempo, era Antioquía. Antioquía era una ciudad internacional y multicultural de Roma. Era un lugar de riqueza, era un centro de política y de cultura. Y Pablo y Barnabás eran los líderes religiosos en estas iglesias cristianas en Antioquía. Antioquía, como les decía, era una ciudad muy multicultural, internacional, era una ciudad rica, era una ciudad donde era el centro de la política, el intercambio cultural de arte y monetario de la época.
Y estaba hecho de una mezcla multicultural de judíos, de gentiles, de todo el mundo, incluyendo algunas personas de África también. Era uno de los primeros lugares de la historia de la iglesia donde se alcanzó gentiles con el evangelio. Los creyentes de otras iglesias primitivas se esparcieron por el reino romano, imperio romano antiguamente conocido, y se les conocía no como cristianos, sino como seguidores del camino. Así que estos cristianos tenían un enfoque particular en Jesucristo. Ellos estaban centrados en Cristo. Y es precisamente en Antioquía donde los cristianos son llamados cristianos por primera vez. Y esa es la información que tenemos acerca de Antioquía. Y parece ser que ellos seguían la práctica de Jesucristo de juntarse con gentiles para compartir el pan y allí enseñarles acerca de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en los días de Jesús los líderes religiosos se quejaron de que él se juntaba con gentiles? Y si no lo recuerdan, vamos por favor a Lucas, capítulo 15, verso 1 y 2. ¿Recuerdan aquel episodio donde está Jesús con los recaudadores de impuestos y estaban ahí platicando con Jesús? Y entonces los fariseos y los escribas, que eran los religiosos, los líderes religiosos de aquel tiempo, dice el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Por este ejemplo, Jesús está indicando que el estatus de una persona con Dios no se establece por la ley y por los rituales religiosos que siga, sino por la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ellos tenían una relación con Jesús y era el camino al Padre a través de Jesucristo. Cuando Pedro vino a la iglesia de Antioquía, después de que Pablo y Barnabás y Tito fueron a la reunión en Jerusalén y ellos regresaron a Antioquía, entonces ahora Pedro está devolviendo el favor visitando ahora la iglesia de Antioquía. Todo iba muy bien, estaban todos sentados ahí comiendo sin problema. Pero recuerden que el Señor ya le había enseñado a Pedro a abrazar a los gentiles, a aceptar a los gentiles años antes como cristianos. Pedro estaba en la ciudad de Jope y tuvo una visión de estos animales impuros o inmundos para los judíos, de los cuales estaba prohibido comer. Y en el sueño Dios le decía a Pedro, mata y come, pero Pedro decía, no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo. Esto está en Hechos 10:14. Pero el Señor usó esa experiencia con Pedro para convencerlo de que ningún hombre debe de ser llamado común o inmundo. Cuando el Señor le llamó a Pedro a ir a la casa de un gentil llamado Cornelio. Y en ese momento toda la casa de Cornelio creyó en Jesucristo. Y miren ahora en Hechos 11. Solamente les resumí lo que había pasado. Pero aquí está la historia en Hechos 11.
Verso 2, aquí Pedro regresa a la iglesia en Jerusalén y miren la reacción de los creyentes acerca de lo que había pasado en la casa de Cornelio. No se regocijaron de que toda la casa se había salvado. Tampoco estaban emocionados de que ahora los gentiles eran parte de la iglesia. Fíjense lo que dice el verso 2. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron Entonces, cuando Pedro vino a Jerusalén, aquellos de la circuncisión contendieron con él diciendo: ¿vas con los incircuncisos y comes con ellos? Entonces, había mucho problema entre ellos, había mucho rechazo a los gentiles, porque ellos querían que los gentiles, pues sí se volvieran cristianos, pero guardaran todas las regulaciones. Y vamos ahora a Hechos capítulo 11, verso 19. Tomamos un tiempo para explicar un poco, para darles un poco de trasfondo en lo que estaba sucediendo. Vemos aquí la historia en Hechos 11, 19. Vamos a ver. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Quién está causando esta persecución? Era Saulo, que luego fue llamado Pablo el apóstol. Ahora él está aquí tratando de destruir la iglesia y la iglesia entonces empieza a esparcir. Y entonces se fueron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, que eran gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces aquí Pedro trae a Cornelio a la familia de Dios y al mismo tiempo hay otra gente allá en Antioquía predicando a los gentiles y ellos se están convirtiendo también a la fe. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí los está animando a estos gentiles en su fe, y este es Bernabé. Bernabé, verso 24, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo es Pablo, es el nombre antiguo de Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que desde el principio vemos a Bernabé involucrado, luego Saulo se convierte, pasan 3 años y Bernabé va y lo trae para Antioquía. Como vemos aquí, Bernabé, de hecho, es uno de los padres fundadores de la iglesia primitiva. Y luego nos adelantamos unos 14 o 15 años después de la conversión de Pablo. Y vamos al verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada.
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, les están enviando alivio por esta hambruna a los hermanos en Judea. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, se cree que este es el mismo viaje donde Tito acompañó a Bernabé y a Pablo a Jerusalén y están llevando esta ofrenda que se recolectó de la iglesia de Antioquía para recolectarla en las iglesias en Judea. Y esto es de lo que está hablando en Gálatas capítulo 2. Estaban allí. El verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Había mucha necesidad en Judea. Entonces, la iglesia de Antioquía, que había sido alcanzada, les ayudan financieramente. Y por eso es que Pablo los visitó primero y después Pedro regresa a agradecer la generosidad. Y aquí Pedro está disfrutando de una comida en esta iglesia multicultural de Antioquía. Y de pronto llega otro grupo a visitar esta comida, esta reunión. Se cree que era Santiago. Santiago llega a visitar de la iglesia de Jerusalén. Pedro era como el supervisor de todas las iglesias de Judea. Pero el ministerio de Santiago parece que se centraba en Jerusalén. Entonces, algunos hombres de la iglesia de Santiago llegan a visitar a Pedro. Y aquí es donde el problema empieza. Fíjense lo que sucede ahí en Gálatas 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Cómo? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. No sabemos quiénes eran estos hombres de Santiago o Jacobo, como también se le llama, pero tenían una influencia legalista y por eso es que ellos pensaban, Pedro pensaba que iba a tener problemas con ellos porque estaban comiendo con estos gentiles incircuncisos. Y si vemos lo que se dice en la Biblia, en Hechos 15:1, vamos a ver lo que dice ahí de los judaizantes. Hechos 15, verso 1. Hay una historia de otro viaje que hicieron a Jerusalén para resolver este asunto y vamos a estudiarlo luego. Fíjense lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Siguen a Pedro, se reúnen aquí en Antioquía y tal vez estaban aquí platicando con su cafecito y se dan cuenta que hay unos que se están infiltrando allí. Pensaron que venían de la iglesia de Santiago, pero habían sido enviados por el enemigo.
porque eran intimidantes y tenían influencia. Y por eso Pedro no quería empezar un conflicto entre estas personas. Y entonces dejó de comer con los gentiles cristianos. Viene allí a agradecerles por su amor y su disposición en ayudar a la iglesia que él dirige. Y ahora que llegan estas personas, ahora ya no quiere comer con ellos. Está comportándose hipócritamente. Hipócrita significa usar una máscara en una obra de teatro y pretender que se es alguien o actuar como si fuera alguien que en realidad no es. De ahí viene la palabra hipócrita. Y de esa misma manera se estaba comportando Pedro, porque él estaba pretendiendo, estaba actuando. Primero estaba muy contento y después ya no quiere juntarse con ellos. Y esta influencia empieza rápidamente a extenderse entre los demás. Antes estaban tan juntos, antes estaban compartiendo tranquilamente y de pronto llegan estas personas e influencian a todo el grupo y empiezan a dividir la iglesia, incluyendo a Barnabás. Imagínense, el pastor fundador de esta iglesia en Antioquía, y él también se aparta de los cristianos gentiles. Imagínense qué doloroso debió haber sido para los hermanos y hermanas que habían sido excluidos y que la mitad de la congregación ya los está rechazando como inmundos porque no tienen trasfondo judío. Imagínense. Me acuerdo un tiempo cuando estaba en la secundaria, un amigo que había sido mi amigo durante la primaria y luego ya después ya no quería juntarse conmigo en la secundaria porque quería ser aceptado por todos los demás. Pero luego, después de que la escuela terminaba y que ya no había testigos, ya quería ser mi amigo. Era mi amigo de después de clases. ¿Y saben qué? Eso me dolía mucho. Eso dañó mucho nuestra relación. Ya no volvimos a ser amigos nunca más, porque dañó permanentemente nuestra relación. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Aquí Pedro está avergonzado de ser amigo de estos gentiles cristianos y cuando Pablo se da cuenta de este asunto, no lo toleró. Dice, y estas gentes otra vez dando problemas. Primero se introdujeron por allá en la iglesia y empiezan a traer estas ataduras de legalismo. Y no vamos a someternos a esto ni siquiera un minuto. Y aquí en el verso 11 dice Pablo, me le enfrenté cara a cara porque esto no estaba bien. En otras traducciones dice que estuvo en contra de él porque estaba muy equivocado. Pablo está confrontando este asunto públicamente de que lo que Pedro estaba haciendo estaba dañando la iglesia. Tenemos que darnos cuenta que la gracia no significa que nosotros no vamos a confrontar el pecado. ¿No es el mismo tipo de comportamiento que Pedro demostró aquella noche cuando estaba traicionando a Jesús, cuando fue arrestado?
Él respondió con miedo porque no quería que lo identificaran como uno de sus discípulos. Él negó 3 veces que conocía a Jesús. Creo que había un ataque espiritual muy fuerte en contra de Pedro y la iglesia de Antioquía, porque estos eran cristianos fuertes y maduros, pero eso no significa que no tenían algún punto débil en su armadura. Piensas en Pedro como aquel líder de la sección judía de la iglesia por más de 15 años ahora. Era la superestrella entre los cristianos. Lo tenían en un pedestal. Los judaizantes lo habían puesto en un pedestal. Y aquí está, miedoso. No quería asociarse con los gentiles y se retira. Hizo lo mismo que hizo con Jesús, negarlo. Ahora está negando a los gentiles. Y puedes ver aquí que Dios no ha terminado con Pedro. La mitad del libro de Hechos se había escrito hasta este momento, pero ahora iba a haber más con este ministerio. El Señor no había terminado con Pedro. Yo no puedo ni siquiera creer que Pedro haya hecho este tipo de cosas. Pero ¿saben qué? Yo he estado en esa posición, Señor, ya no vuelvo a hacer esto. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Pero por qué me comporté así? Ya no lo vuelvo a hacer. Y batallo con una debilidad y una y otra vez vuelvo a caer en lo mismo. Y esto sucede cuando nosotros nos sentimos muy confiados de que ya no lo vamos a hacer. Y esto pasó con Pedro. Él tenía mucha confianza en sí mismo, pero el Señor en su misericordia sabe cómo bajarnos los humos. Verso 14. Aquí nos dan detalles de lo que sucedió. Gálatas 2:14. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cuál es el problema aquí? La verdad del Evangelio, ese es el problema. Su mayor preocupación es que estaban aislando a estos cristianos, pero ese no era el problema principal. El problema principal es que la verdad del Evangelio se estaba comprometiendo. ¿Y qué es eso? La verdad del Evangelio es que nosotros hemos sido aceptados delante de Dios por gracia y por fe en Cristo solamente. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él solamente, nada más y nada menos. No hay nada más que nosotros tengamos que hacer para ser aceptados delante de Dios. Y esto es lo que se está pervirtiendo aquí. ¿Por qué? Volvemos a la pregunta que les hice al principio, ¿con quién nos juntamos como cristianos? Lo que Pedro está diciendo es, bueno, su fe no es suficiente delante de Dios y por eso es que yo ya no voy a ser su amigo. Por eso es que yo me retiro de ustedes, porque si no son judíos, entonces yo no los quiero tampoco como amigos. Y eso es traicionar el Evangelio de Jesucristo. En el verso 14, segunda parte, sigue diciendo,
Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué les obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, le está diciendo, lo mismo está sucediendo cuando te hundiste en el mar de Galilea, cuando quitaste tus ojos de Jesús. Le está diciendo, tú naciste como judío, pero ahora ya vives como gentil. ¿Por qué ahora tú quieres que los gentiles vivan como judíos? Y lo que está haciendo es quitarle la máscara a Pedro y exponiendo a Pedro, diciéndole que todas esas leyes judías ya no son parte de ti. Es como decirle, acuérdate, esto se acabó hace 14 años cuando fuiste a la casa de Cornelio. Tú ya no crees en esto. ¿Por qué entonces estás poniendo esta clase de presión en nuestros amados hermanos en Cristo que son gentiles? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La traducción más correcta, digamos, Pedro les está diciendo, ellos son pecadores porque no son judíos. Verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, Pedro, yo acabo de regresar de Jerusalén y yo pensé que ya habíamos acordado en que una persona no es justificada por Dios o por obedecer las leyes de los judíos. Creo que ya habíamos hablado de esto. Sabemos que somos justificados por la fe y que nada más se necesita. Y fíjense en esa palabra en el verso 16, justificado. No somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, es un término legal. Justificado significa ser inocente, no tener ningún cargo con nosotros y no ser culpable. Delante de Dios, nosotros hemos sido declarados inocentes y todos los cargos que estaban en contra de nosotros han sido removidos de encima de nosotros, no por nuestra justicia, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuando confiamos en que ese acto de amor es suficiente, eso es lo que nos justifica. Ese es el término legal, digamos. Pero en el uso bíblico, la palabra justificar significa ser justos, sin pecado en el espíritu, estar en un lugar correcto con Dios, ser aceptados, ser aceptables y ser aceptados, ser dignos del amor de Dios y ser amados. Eso significa ser justificados. La verdad del Evangelio es que todo esto es real en nosotros cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es lo que hicieron estos gentiles. Por eso es que Dios los justificó y los puso en un lugar justo con Él, por su fe. Jesucristo los hizo aceptables y los ha aceptado. Los puede hacer aceptables, pero yo no te acepto de todos modos. No, Dios los hizo aceptables y los aceptó, y los amó, y los hizo dignos de ese amor, y los abrazó, y los recibió, porque confiaron en Él. La pregunta aquí es, bueno,
pues ¿qué falta les encuentras? ¿Qué es lo que está mal en ellos? Si Jesús ya los aceptó, si Dios los aceptó, entonces, ¿qué puedes tú encontrar malo en ellos? Gálatas 2:16 dice, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, nosotros somos judíos y tenemos una historia de estar buscando la justicia en la ley, pero no funcionó. La ley solamente expuso nuestro fracaso y nos condenó. ¿Cómo es posible que tú quieras poner la ley sobre estos gentiles? Si nosotros como judíos no pudimos y tuvimos que creer en Jesús para ser aceptables en Cristo Jesús. 3 veces en este verso 16 repite Pablo que uno es aceptable por Dios, por la fe y no por la ley. Lo enfatiza una y otra vez. No depende de nosotros hagamos, no depende de eso. Depende de quién creas para justificarte delante de Dios. Vivir una buena vida, hacer las cosas correctamente no nos van a salvar. Tratar de evitar las cosas malas tampoco nos van a salvar. Hacer las oraciones correctas todos los días tampoco nos van a salvar. Estas son cosas que hacemos nosotros. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo ya ha hecho todo lo que se necesitaba para nuestra salvación. Este es el Evangelio de la gracia, gracia gratuita, que cualquiera que ponga su fe en Jesucristo, solamente en Él, no Jesús más judaísmo, no Jesús más bautismo, no Jesús más asistir a la iglesia, no. Solo la fe en Jesús para ser justificados delante de Dios. Y sospecho que después de esta confrontación, el corazón de Pedro se convenció. Y yo creo que él lloró amargas lágrimas de arrepentimiento. Y se acordó de cuando negó a Jesucristo 3 veces. Porque si lees la historia, el resto de la historia en Hechos 15, hay un montón de detalles allá en Hechos 15 acerca de cómo fueron a Jerusalén y terminaron con este asunto que estaba dividiendo la fe de la gente. Y Dios usó a Pedro para influenciar a toda la iglesia de Jerusalén. Dios usó a Pedro, imagínense, después de esto que sucedió, podemos leer en Hechos 15 que Pedro es el que se levanta después de los problemas que hubieron en Jerusalén y él les dice lo que había sucedido en su corazón. Y entonces Dios usa a Pedro para influenciar a la iglesia de Jerusalén para rechazar el legalismo y aplacar este asunto de una vez por todas. Porque la salvación no depende de la gracia, sino de la fe. El fracaso de Pedro, por la gracia de Dios, se convirtió en una oportunidad para establecer el evangelio de la gracia en la iglesia primitiva. Y Dios continuó usando a Pedro en maneras mucho más grandes en los años que siguieron, incluyendo su contribución a la Biblia en 2 libros que glorificaban a Dios, Primera y Segunda de Pedro. Gracias a Dios, porque no es nuestro fracaso lo que determina nuestro estatus delante de Dios.
¿Por qué? Si Pedro no estuviera viviendo por gracia, ya mejor aceptar la derrota y retirarse. Pero gracias a Dios que no se trata de cómo actuamos y de lo que hacemos, sino de que somos justificados, todos nosotros, justificados por la gracia de Dios que se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, no en nosotros. Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Y quiero llamar su atención a este papelito que les dimos al inicio. Es un folleto acerca de la gracia. Lo recibimos hace algunas semanas, pero dice que nuestro lugar bajo la gracia, en el número 4, dice, una vez que Dios nos da la gracia, no nos la vuelve a quitar, porque Dios sabía todo acerca de nosotros de antemano. Su gracia no depende de nosotros, sino que depende de Él mismo. Y el mejor ejemplo aquí es Pedro. Gracias a Dios. Punto número 5. Nuestro fracaso de seguir a Jesús no nos quita de la gracia de Dios. Gracias a Dios por esto. Pedro todavía tuvo un futuro. Todavía Dios usó esto en la vida de Pedro para levantar a Cristo en su vida y para levantar la gracia en su vida. Y una más. Punto número 6. Confiar en la mano de Dios que nos persigue. Esa es la marca de los cristianos. Tenemos que reconocer que Dios nos va a perseguir. Esa es una marca de su amor y de su bondad. El Señor estuvo persiguiendo a Pedro, pero no era por otra razón, sino para amarlo, para cambiarlo para bien. Este principio de la aceptación de Dios por nosotros es muy importante. Yo quiero que oren acerca de esto. Y quiero que lo enfoquen de esta manera. Nosotros somos aceptados por Dios. Ahora, tú, personalmente, ¿a quién aceptas en tu círculo de amigos? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu hermano o hermana en tu círculo? ¿Aceptas a la gente con el mismo estándar que Dios quiere? ¿Por fe, por gracia? ¿Porque están justificados y santos en su espíritu delante de Dios? Y por eso tú los aceptas, porque Dios los ha aceptado, porque Dios ya los ha amado y porque son dignos del amor de Dios. ¿Por eso tú los aceptas también? ¿O los rechazas? Déjenme decirles que nosotros debemos aceptar a la familia de Dios. Tal vez podemos tener muchos problemas con algunos de ellos, pero son nuestros hermanos. A lo mejor algunos llevan muchos tatuajes en su piel y no nos gusta. A lo mejor se comportan en la mesa de una manera diferente a la tuya, pero Dios los ha aceptado. Tenemos que aceptarlos si son calvinistas o arminianos, carismáticos, bautistas, si alaban al Señor en voz alta o calladitos, si les gustan las alabanzas de rock o no les gustan. La fe en Jesucristo es universal y por eso debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos amarlos
si son buenos o malos padres, si están divorciados o no, si tienen enfermedades mentales. Si su fe está en Cristo y Cristo los ha aceptado, tenemos que amarlos como familia. Y esta lista puede seguir y seguir y seguir. Esto no significa también que no les vamos a decir nada y que no los confrontemos si tienen pecado. No, eso no significa esto, pero tampoco significa que los vamos a excluir de nuestro grupo. Tenemos que amarlos, levantarlos, enseñarles, pero rechazarlos por sus gustos o porque su entendimiento de las Escrituras no es lo que nosotros pensamos que debería de ser. Eso significa rechazar la gracia de Dios y su estándar de aceptación. ¿Cuál es el estándar de aceptación para ti, para mí? Es lo que Jesucristo hizo. Y en eso estamos confiando. Él es nuestro sustituto y Él es perfecto. Así que le pido a Dios que Él cambie nuestro pensamiento. Y que también cambie nuestras acciones. Y que nos podamos amar los unos a los otros como Cristo nos amó. Padre Celestial, te doy muchas gracias de que nos has amado. Te doy muchas gracias que nos amaste no por nuestro desempeño, todos nuestros hechos de justicia son como trapos de inmundicia delante de ti. Pero tú, Señor, te deleitas en aquellos que confían en tu Hijo Jesucristo. Te deleitas cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Dependo de ti, porque cuando yo soy débil, tú eres fuerte en mí. Señor, te deleitas en aquellos que confían en ti. Te pido, Señor, que podamos deleitarnos en ti, aunque no pensemos lo mismo que otros hermanos, que podamos deleitarnos con ellos, aunque no pensemos igual, que podemos amarlos igual, Señor. Por la gracia de Dios, te doy gracias, Señor, y te pido que tú nos guíes en esa dirección. Y, Señor, te doy gracias por habernos aceptado, aunque fallamos, como Pedro falló. Veo esos momentos, Señor, con mucha tristeza, pero te doy gracias por ellos, porque tú los usaste para acercarme más a ti, porque tú usas esos momentos para refinar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y porque esos momentos, Señor, fueron diseñados por el enemigo para destruirnos, pero tú los usas para tu gloria. Señor, te pido que tengamos dirección en nuestras vidas por lo que suceda día tras día en nuestra vida. Te doy gracias por tu amor maravilloso. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, mi Señor. En tu nombre oramos. Amén. Si alguien necesita oración, pueden hacer dos cosas. Una, pedirle al que está al lado que ore por ustedes, o pasar al frente. Si necesitan oración, no se vayan
sin que oremos por usted. Dios les bendiga.